Buenos días a todos. Aun con el susto y la emoción de haber escuchado a Gómez Moreno por primera vez en mi vida, aprovecho obviamente para agradecer a la organización, a la biblioteca, esta iniciativa. Como han dicho ya algunos compañeros, en realidad este debería haber sido el año de Gómez Moreno. Y sobre todo, si me vais a permitir, a Fernando Arce, que sé que si hay un Gómez morenista por encima de todo es él, y en gran parte su iniciativa también me consta que surge de él. Lo primero que me gustaría decir es que yo no soy historiografiadora, si este término existe, lo cual quiere decir que el análisis que voy a mostrar de iglesias mozárabes es el de una arqueóloga que estudia la arquitectura, objeto de estudio que aquí nos convoca hoy. Por lo tanto, yo no voy a mirar al entorno del libro, voy a mirar solamente a su interior. Como punto de partida, me gustaría subrayar que Gómez Moreno, tal como refleja un reciente libro de Gómez Moreno Calera sobre el maestro, no solo parte de la arqueología para llegar a la historia del arte, en mi opinión, sino que realmente hace un recorrido científico continuo y circular, ¿no? Va de la arqueología a la historia del arte para volver a la restauración, a la arquitectura, a la arqueología. Gómez Moreno es, desde el punto de vista interdisciplinar y multidisciplinar en sí mismo. Y creo que esto es fundamental para comprender todo su trabajo, no solo iglesias mozárabes. Y por último, si se me permite el juego metafórico del lenguaje, Gómez Moreno es un mozárabe, es un granadino, andaluz, cristiano, que migra al norte para construir las iglesias que constituyen su obra. ¿Qué es iglesias mozárabes? O mejor dicho, ¿qué pienso yo que es iglesias mozárabes? Iglesias mozárabes es un trabajo aparentemente, subrayo lo de aparentemente, colectivo y colaborativo, como demuestra la larga lista de colaboradores que acompañan a Gómez Moreno, los cuales ya hemos referido esta mañana. Colaboradores que en el fondo lo que hacen es formarse de la misma manera que Manuel Gómez Moreno padre formó a Manuel Gómez Moreno hijo. Pero en realidad yo creo que es un trabajo capitaneado, esto es, organizado y reflexionado por un maestro, un Gómez Moreno, que no hay que olvidar tiene ya casi 50 años cuando publica este libro y que había realizado su tesis doctoral inédita prácticamente una década antes sobre el mismo tema. Iglesias mozárabes es también un catálogo de fichas detalladas y extensas, las cuales obviamente se nutren de la labor realizada para los catálogos monumentales, principalmente de los de la provincia de Zamora y León, donde se concentran gran parte de los edificios que constituyen la obra de iglesias mozárabes, y por supuesto se alimenta de todos esos artículos previos que de algún modo también se derivan de esta labor. Los trabajos singulares sobre el arco de herradura, la publicación en el 7 sobre San Pedro de la Nave, en el 8 sobre las Ollas, en el 9 sobre Peñalba, etc. Pero Iglesias mozárabes es, ante todo, el inicio del estudio y de la catalogación de la cultura artística del Alto Medievo peninsular. El hecho de que, según Gómez Moreno, el mozárabe tuviese unos límites estilísticos claros, le permite empezar a catalogar el resto de los estilos artísticos de esa época, es decir, lo visigodo y lo asturiano, los cuales carecen, en su opinión, de esos límites o características claras. Así lo subraya él mismo en una entrevista realizada en el año 51 con motivo de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Oxford, al referirse al trabajo sobre su arco de herradura. El valor de mi libro es que sienta las bases para separar lo visigodo de lo árabe. Y lo que creo que no es el libro de Gómez Moreno es el ser una mera ilustración artística de la obra de Simonet, obra que él conoce muy bien, que de hecho participa en su edición, y que a menudo hemos dicho que Gómez Moreno lo que hace es ilustrar esa obra, una obra que ya había incorporado algunos edificios. Creo que las diferencias entre ambos
son claras. De hecho, Gómez Moreno rechaza, por ejemplo, la pervivencia de los monasterios cristianos en territorio andalusí, o la actividad constructiva de los mozárabes ante una aparente prohibición por la autoridad musulmana, ideas que, sin embargo, defiende Simonet, ideas que hasta el día de hoy seguimos arrastrando en el debate actual sobre la construcción o no de iglesias en la península. Si entramos en la obra de iglesias mozárabes, me gustaría intentar entender o explicar aquí qué significa el arte mozárabe que Gómez Moreno nos plantea. Él hace una definición muy clara. El arte mozárabe es el arte cristiano del siglo X, una hijuela del cordobés, un rendimiento de lo cristiano a lo moro, es decir, la influencia musulmana prima en la caracterización de este arte, sin olvidar las aportaciones previas. Un estilo sin uniformidad, ni repeticiones ni tipos, unidos por una base técnica en la que destaca el arco de herradura, que se convierte en un elemento fósil de lo que es mozárabe o no lo es. Cronológicamente, el mozárabe se sitúa entre el 850 y el 1030, que son fechas que coinciden con la fundación de San Juan de la Peña y con la ampliación de San Millán de la Cogolla por Sancho I de Navarra. En este periodo, el arte español, utilizo las palabras ahora de Gómez Moreno, se nacionaliza, se dota de un estilo único, distintivo del resto de Europa, y de hecho, de alguna manera, Gómez Moreno acusa al románico de haber acabado con la individualidad o la singularidad que tenía el arte mozárabe y que nos diferenciaba del resto de Europa, donde se estaban, en este momento, pues estamos haciendo obras carolingias y otonianas, por citar algunas de ellas. En realidad, este paréntesis es más amplio de lo que luego nos muestra, porque la mayoría de sus edificios se van a datar a finales del siglo IX y en la primera mitad del siglo X. Y el concepto de mozarabismo, y esto me parece importante, la definición y cronología él nos la plantea ya en el preámbulo del libro. Sin embargo, el concepto de mozarabismo no lo encontramos hasta llegar al capítulo que dedica a Andalucía. Es aquí cuando él nos dice que el mozarabismo abarca dos fases. Una, la iglesia construida por los cristianos en el solar andalusí, no conservadas por la citada prohibición de construir por parte de las autoridades musulmanas, siendo Melque, aquí abajo, la excepción argumentada dentro de un contexto histórico concreto. Y una segunda fase, las iglesias construidas por los cristianos emigrados al norte. Gómez Moreno, y esto me parece fundamental, es por tanto más que consciente de que está unificando construcciones que tienen como factor común su uso cristiano, pero que se gestan en contextos políticos diferentes, pero paralelos. Una de las grandes críticas que ha tenido la obra de Gómez Moreno, que fue la realizada por Camón Aznar en el 63 y por Isidro Bango en el 74, incidían sobre este problema de que las obras de Al-Ándalus eran realmente las mozárabes y las del norte las deberíamos llamar de reconquista, de repoblación, o últimamente como más se ha acuñado el término de obras dignes. Como repito, es perfectamente consciente de que está englobando en un mismo concepto edificios que son de contextos paralelos. ¿Cuál es la estructura del libro de Gómez Moreno? Iglesias mozárabes se organiza en un catálogo, como he dicho, es un catálogo que se organiza en capítulos territoriales que en el fondo por esas regiones se van cosiendo, digamos, unas fichas que llegan a abordar 40 edificios. Un capítulo sobre inventarios eclesiásticos y objetos muebles cierran la obra. Estas fichas tienen siempre el mismo esquema, es un esquema, digamos, centrípeto, de acercamiento progresivo, desde lo general al detalle, que siempre se organizan en 4 puntos. Primero nos da una introducción histórica, vestida de la recopilación de fuentes escritas que mencionan el edificio de manera más o menos directa, unos breves apuntes geográficos que nos hablan de dónde está el edificio, del entorno actual, y una descripción sistemática. Esta descripción sistemática siempre de nuevo tiene otros 4 puntos.
una planta y volumen genérico del edificio. De aquí me gustaría hacer referencia a lo que hablaba antes Gloria Mora. Una de las grandes aportaciones del libro no es el que tenga dibujos, sino que los dibujos son un instrumento de trabajo y de hecho suponen un salto respecto a los dibujos que en ese momento se estaban haciendo. Gómez Moreno introduce las perspectivas astrométricas, que hasta entonces solo se hacían alzados y secciones y que estaban ya de moda en la Europa contemporánea, en las obras de Haupt o Frischauer, que hablan ya de esta arquitectura hispana y muestran estas perspectivas. En un segundo momento, digamos que el edificio explota, se desmembra, y Gómez Moreno nos explica cada uno de esos complementos y hace esas tablas a las que también ha hecho referencia Francisco Moreno, tablas tipológicas de impostas, de todas aquellas piezas que él considera que son tipologizables y a las cuales además busca paralelos singulares. Una vez ha desmembrado el edificio en esos elementos a los cuales busca paralelos, los reunifica y reunificados vuelve a buscar paralelos. Y por último hace una propuesta de datación cronológica. Esta manera de hacer diríamos que es hasta cierto punto común en otras monografías del momento, pero incorpora novedades que delatan desde mi punto de vista la posición de la obra de Iglesias Mozárabes entre la historia del arte, la arqueología y, por qué no decirlo, la arqueología de la arquitectura, como también ha referido Francisco Moreno esta mañana, y que la convierten, por lo tanto, que convierten al libro en un trabajo de investigación moderno. Digamos que la metodología de estudio le hace ser, por decirlo de alguna manera, un historiador del arte. Gómez Moreno reclama siempre la combinación de todas las fuentes de estudio disponibles. Esto es importante porque las fuentes escritas estaban prácticamente ausentes, por ejemplo, en las obras de Selgas sobre el asturiano o en la propia obra de Lampérez, digamos como gran monográfico del momento, a la cual precisamente Gómez Moreno reseña en el 1908 en la revista Cultura Española, y la verdad que no sale precisamente bien parada. Las fuentes escritas, como digo, están ausentes en estas obras, y para Gómez Moreno son el guión. En el fondo, esto se manifiesta en dos aspectos: que la fuente escrita abre la ficha de cada edificio, por lo tanto ya nos está situando a qué época vamos a ir, y porque en realidad, aunque Gómez Moreno nos dice siempre que hay que tener en cuenta todas las fuentes disponibles, en realidad ninguna de las propuestas de las iglesias contradice las fuentes. De hecho, todas las iglesias mozárabes acaban datándose en la fecha que la fuente dice. Y aquí también empieza el problema de la arquitectura visigoda. La arquitectura visigoda, sus fuentes son inciertas o más inciertas, y por lo tanto no las podemos calificar de manera tan clara. La normalización de las herramientas le hace un arqueólogo. El trabajo de campo, como también ya hemos dicho, es imprescindible, momento en el que se toman las notas, las fotografías, los planos, y que, vuelvo a repetir, son materiales que no son solamente el material que se va a publicar, es el material de trabajo, de análisis. El propio Gómez Moreno señala en su preámbulo cómo llega a visitar incluso 3 veces algunos de los edificios para estar seguro de todo lo que ha tomado. Pero yo creo que no hay que olvidar, tal como señala Hernández Martínez en un reciente trabajo sobre su discípulo Camps Cazorla, que en 1902 el Real Decreto había establecido que la descripción de monumentos en el catálogo monumental debía acompañarse de planos, dibujos y fotografías. Por lo tanto, Gómez Moreno lo que está haciendo es siguiendo la norma, está haciendo lo que había que hacer, sin con ello, obviamente, quitarle ningún mérito. Y por último, la visión diacrónica de los edificios le hace, como hemos dicho, un prearqueólogo de la arquitectura. Mediante la combinación de las fuentes de estudio y guiado principalmente por el cambio de estilo, grosso modo se da cuenta de las etapas históricas que los edificios encierran. Eso se muestra tanto en los planos, como en el ejemplo de Lugrosa, como en los textos. Del mismo modo, él muestra una perspectiva evolutiva de los edificios. Por ejemplo, es muy curioso que la arquitectura asturiana
no es tratada en su conjunto. Él no habla de la Basílica de Valdedios, habla solamente del pórtico de Valdedios y no habla de Santa Cristina de Elena, habla solamente del cancel de Elena, de aquellos elementos que él considera estrictamente mozárabes, en este caso frente al asturiano, que era un asturiano que sí que estaba en las corrientes europeas que él precisamente rechazaba para el mozárabe. Pero sobre todo me parece muy importante señalar que además lo que ve Gómez Moreno no es lo que vemos hoy en día. Él ve unas iglesias encaladas, transformadas, ocultas por reformas barrocas, por reformas románicas, y aún así estas reformas no le impiden ver elementos que él considera deben existir por el conocimiento acumulado que va teniendo de otros edificios. De hecho, por ejemplo, él plantea que en Mazote hay un contraábside porque hay edificios similares que lo tienen, él no lo ve porque está roto y oculto por la reforma barroca, y cuando se hacen las restauraciones ese contraábside aparece. ¿Qué es iglesias mozárabes para Gómez Moreno? O qué creo yo que es iglesias mozárabes para Gómez Moreno. Para Gómez Moreno, como el arte románico español, esquema de un libro, que espero que la biblioteca del CSIC dentro de los 15 años nos convoque a reflexionar sobre él, porque a mí me parece tan importante como iglesias mozárabes, y las iglesias del Renacimiento español, por citar sus grandes monografías, iglesias mozárabes es un trabajo provisional, iniciático del problema, que presenta solo el objeto de estudio. Él mismo subraya que es un trabajo monográfico, que recoge un conjunto de materiales y que espera que tenga futuras críticas y aportaciones. Esta misma idea la transmite incluso en estudios, como ven, no sé si se ve bien, abajo, en el estudio de arco de herradura, Santa María de Bóveda, el arte románico. El libro, pues, de lo románico se queda sin escribir en mis manos. Gómez Moreno se autopresenta así como conocedor de todo y experto de nada, esperando que las generaciones futuras resuelvan los problemas que él solo, entre comillas, acierta a presentar de manera más o menos organizada. El carácter de obra de referencia que hoy otorgamos a iglesias mozárabes sería rechazado por su autor, quien la entendía como una presentación de materiales a interpretar. Únicamente consideraba que había iniciado el camino, o los muchos caminos, si tenemos en cuenta todas esas temáticas que él trata. Y después de iglesias mozárabes, ¿qué ocurrió? Desde 1930 en adelante, Gómez Moreno, ya jubilado, es testigo de gran parte de las restauraciones de la arquitectura altomedieval que en ese momento se realizan. Este que está aquí en pequeñito, con este perfil inconfundible, es tipo jarra, es Gómez Moreno. Obviamente a menudo asesorando a Alejandro Ferrán, ¿no? Es testigo, como sabemos ya, de la restauración, bueno, testigo y protagonista de la restauración de San Pedro de la Nave, de San Cebrián de Mazote, de Lourosa, de gran parte de los edificios, como digo, del Alto Medievo. Sin embargo, Gómez Moreno solo vuelve al mozárabe en el año 51, donde, ahora sí, un trabajo de síntesis, recoge solamente 17 iglesias, incorpora únicamente el edificio de Bobastro, que, como hemos visto esta mañana, fue descubierto en el año 25, publicado en el año 25, por lo tanto él no lo había podido incorporar antes, e incorpora ciertas matizaciones a ese esquema que mostraba antes, ¿no? Digamos que suaviza un poco la influencia musulmana, se ha convertido en un Gómez Moreno más conservador, y subraya más lo latino godo y lo bizantino, y amplía cronológicamente ese marco hasta el siglo XII. Este epílogo me lleva a preguntarme dónde fue el conocimiento que Gómez Moreno adquirió a finales de esa tercera etapa de su vida, que él llamaba de acción colectiva, en una autocurrículum que él hace ¿cómo se llama? En el ingreso a la Academia de la Historia de... no recuerdo su nombre, de Carrizo y Arroquia, y en 1940 la etapa que él denomina de retracción individual. Como digo, este contacto directo que él tiene sobre los edificios no se ve, sin embargo, reflejado en ninguna obra. Tal vez en unas misceláneas de la Edad Media que él anuncia, pero que no llega a redactar.
Creo que de nuevo él nos da la respuesta. Tal vez consideraba en realidad que ya había dicho todo lo que tenía que decir al respecto y que no contaba con nuevos datos para avanzar en la materia. Así lo afirma de nuevo en la entrevista del año 51. Gutiérrez de Miguel le pregunta: maestro, de toda su obra, ¿cuál es la que más le satisface? Y Gómez Moreno contesta: con sinceridad, por su eficacia como recopilación, aportación de datos y ordenación de temas, teorías y doctrina, las estimo todas y me satisface que pese a los años que han pasado, sobre ellas no se han caído iglesias mozárabes, que publiqué el año 1919, se mantiene sin que haya tenido que añadir o rectificar nada. Muchas gracias.